en los que nos enfocamos en la evaluación nosotros con EPRI y con el Banco Mundial, porque son objetivos de directa responsabilidad de nosotros en XM como operadores y administradores del mercado. Hay otro segundo grupo de objetivos que son el de gestión de programas de resiliencia a nivel nacional, gestión de equipos de transmisión y de soporte, esto muy relacionado con el tema de gestión de los equipos de la red, y todo el tema de comunicación de información. Estos objetivos, digamos, no hicimos una evaluación de ellos, pero se los quiero traer a colación a esta presentación porque miren que nos empieza a demostrar cómo el tema de resiliencia tiene un panorama más amplio, ¿cierto? No es meramente operativo, sino que va más allá y empieza a involucrar otros sectores, otras compañías. Y el tercer grupo, pues, es toda la gestión de cadena de suministro, gestión de transporte y gestión de fuerza de trabajo, cuidado de las familias, o sea, todo lo que se debe hacer a nivel de comunidades para poder, lo mismo, estar preparados para un evento, responder ante el evento y empezarse a recuperar. Por horas de tiempo no voy a leer, digamos, la definición de cada uno de los objetivos, de los dominios, perdón, pero en la presentación sí se los incluí, ¿no es cierto? Sino que me voy a centrar fue en los tres dominios que nosotros estudiamos. Primero, digamos que se hizo un estudio desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, de sistemas de potencia, de operación del sistema interconectado y desde el punto de vista de ciberseguridad. Toda esta metodología del TRMM, ¿cierto?, que propone el NATF está basado en todo lo que se ha adelantado en ciberseguridad. El sector de ciberseguridad está marcando la parada en términos de resiliencia. Entonces, lo que estamos haciendo un poco en el sector eléctrico es aprender de ciberseguridad, que aunque digamos que es una actividad más nueva, ha avanzado mucho en estos temas, dado pues las amenazas continuas, ¿cierto?, y en evolución a los cuales se ve enfrentado este sector. Cada uno de estos tres dominios se evalúa entonces teniendo en cuenta estas dos perspectivas y dentro del dominio de identificación, evaluación y gestión de riesgos, desde el lado de vista, digamos, de ingeniería y de mercados, se hizo todo un trabajo para evaluar cómo estaba la compañía en su proceso de definición de escenarios ante eventos extremos, cómo estaban, digamos, las herramientas para poder estudiar el impacto de esos eventos en el sistema. Aquí EPRI nos propone, digamos, el uso de una herramienta que está desarrollada por ellos, se llama el RSIF, que nosotros estamos adaptando y acoplando pues a la realidad colombiana. Y desde el punto de vista del mercado también se hace una evaluación, ¿cierto?, de cómo está el mercado preparado para estos temas. Desde el punto de vista de ciberseguridad, digamos, es parecido, pero no ahondamos a temas de herramientas y metodologías, sino que nos enfocamos más en lo que era esa definición de escenarios ante los eventos extremos. En este objetivo en particular también quisimos ir un poco más allá, ¿cierto?, y hacer un caso de estudio donde pudiéramos aplicar la metodología que establecimos para la definición de riesgos y luego trasladar esos riesgos al impacto que tienen en la operación del sistema eléctrico aplicando, digamos, esta herramienta. Lo que la herramienta hace básicamente es poder calcular eléctricamente cuál es la evolución de un evento, esa cascada, ¿cierto?, que puede tener el sistema ante una falla, digamos, determinada. Y le da a uno la evaluación en cuánto sería la energía no suministrada y el nivel de riesgo que el sistema, pues, en el cual el sistema estaría ante alguna de estas contingencias. Dentro de los dominios de conciencia situacional y de respuesta y recuperación de eventos, no ahondamos, digamos, en ejercicios prácticos, pero sí hicimos toda una evaluación de cuáles eran las capacidades de la compañía, cuáles eran las fortalezas y cuáles eran, digamos, las debilidades. ¿Qué nos faltaba a nosotros como compañía para mejorar los temas de conciencia situacional y restablecimiento en aras de poder afrontar un evento, pues, de este tipo, ¿cierto? En pocas palabras, nos dimos cuenta que como compañía somos unos expertos en temas de confiabilidad, pero ya en temas de resiliencia sí nos falta tener una mirada un poco más amplia, ¿cierto? Donde sí, muchas veces uno dice que por ser eventos de baja probabilidad uno no los estudia, pero el cambio climático, la ciberseguridad, pues cada vez están demostrando que sí es necesario empezar a
a acoplar, a adaptar nuestros sistemas para poder tener en cuenta este tipo de eventos y realmente poder hacer frente a esa transición energética que les mencionaba al principio de la presentación. La mecánica con EPRI fue primero tener unas reuniones ETICM-EPRI, donde EPRI nos hacía una serie de preguntas para entender, ¿cierto?, en qué punto estábamos, y luego procedimos entonces a utilizar la herramienta del TRMM para poder hacer, digamos, la evaluación de los diferentes dominios y establecer mapas de ruta. Dentro de la identificación, evaluación y gestión de riesgos, pues digamos que esta es una gráfica que resume cómo se hace la cuantificación de los riesgos, y es básicamente una identificación de amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas y las vulnerabilidades se trasladan en las consecuencias que tendría la red, y eso nos permite calcular un nivel de riesgo, ¿cierto?, al cual el sistema se puede ver enfrentado. Es importante, quise poner esta diapositiva porque tendemos muchas veces a mirar desde el punto de vista de operación, de flujos de carga, cómo está el sistema, pero dejamos el mercado a un lado. ¿Sí? Hola, ¿hay algún micrófono? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Las preguntas son en los últimos 5 minutos, Carly. Yo creo que sí, por favor, nos colaboran con los micrófonos. Listo. Entonces, desde el punto de vista del mercado, muchas veces dejamos al mercado a un lado, pero el mercado debe ir de la mano debe ir del mercado con la operación. Desde el punto de vista del mercado, la resiliencia se analiza desde dos ejes, ¿cierto? El primer eje es del mercado mismo, cómo está establecido el mercado desde la definición de las reglas, para ser capaz, digamos, de seguir funcionando ante un evento de estas características. ¿Cómo está todo el tema, por ejemplo, de relaciones contractuales, de mecanismos de mercado, de cubrimiento de riesgo, etcétera, etcétera? Y el segundo eje, el segundo punto de vista, es desde el operador del mercado en sí. O sea, para nuestro caso, desde XM, el operador del mercado tiene las herramientas, los conocimientos y los procesos tales que le permitan adaptarse, ¿cierto?, a estas condiciones cambiantes. Entonces quise hacer aquí como una pausa y un zoom en esto, porque muchas veces el tema de resiliencia se ve mucho desde la física, de los flujos, pero nos olvidamos de los mercados. Incluso estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Inglaterra, que por los precios altos de la electricidad, varias comercializadoras han entrado en quiebra. Eso pone en riesgo la operación de los sistemas, pues, y la atención a la demanda de los usuarios finales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de conciencia situacional, les mencionaba, la idea es tener un monitoreo, ¿cierto?, y un sistema de alarmas tal que permita, primero, estar al tanto de qué es lo que está pasando, y luego, pues, alertar a los operadores de forma oportuna y darles toda la información que ellos necesitan para poder responder, ¿cierto?, apoyar. Aquí la metodología hace mucho énfasis en tener lo que llaman una imagen común de operación. Es que todos en la compañía, incluso algunas variables a nivel de sistema y de sector, estén unificadas y que todos estén viendo lo mismo. O sea, garantizar eso, ¿cierto? Que la conciencia situacional nos permita unificar mensajes, alertas, variables, de tal forma, pues, que minimicemos ese riesgo de tener información diferente entre todas las personas interesadas. Y desde el punto de vista de respuesta y recuperación ante eventos, pues, lo que proponen, ¿cierto?, es que ahorita hay una gran tendencia de empezar a involucrar temas de inteligencia artificial como soporte a la operación, para poder ayudar a los operadores en establecer estas posibles rutas de restablecimiento, que ante un evento, pues, de estas magnitudes es supremamente crítico y necesario. EPRI nos contaba cómo en Estados Unidos hacen un ejercicio, se llama el GRIDEX, donde el gobierno involucra, digamos, a todas las compañías del sector, pues a la mayor cantidad de compañías posibles. Son cientos de empresas participando en un simulacro, todas participando en el mismo simulacro de qué pasa si ocurre un evento. Entonces, cómo reaccionan los diferentes operadores, ¿cierto?, los RTO y los ISOs en Estados Unidos, cómo las diferentes utilities también se coordinan con los operadores, y ellas, o sea, pone a prueba los programas de resiliencia de todas las compañías al mismo tiempo para garantizar esa coordinación entre todos. Creo que es un caso de éxito, pues, que deberíamos como copiar en nuestros países.
El TRM finalmente lo que nos arroja es, digamos, un tablero como este, ¿cierto? Nos dice para cada uno de los dominios cuál es, digamos, el nivel de madurez, y claramente esto permite identificar cuáles son las falencias y, digamos, los puntos más fuertes. Lo que hemos planteado en XM es una serie de talleres, tanto internos a nivel técnico, para empezar a discutir sobre estas falencias, como a nivel directivo y a nivel sectorial. Muy importante poder llevar el mensaje, ¿cierto?, a los gobiernos, a los reguladores, porque este es un tema pues que se debería liderar y desde estos sectores. Para terminar la presentación, les quería mostrar como la metodología ya que estamos planteando, ¿cierto?, para poder hacer los ejercicios. Se compone, digamos, de 5 pasos que se ven simples, pero cada uno de ellos por debajo tiene un montón de requerimientos y de detalles que se va convirtiendo como en un mundo. El primero es la identificación de eventos de alto impacto y baja probabilidad. Una vez esos eventos están identificados, cómo hacer, digamos, trasladar el impacto que tienen esos eventos en las redes, ¿no es cierto? Sería el segundo paso. Una vez yo ya sepa eso, cómo impacta la red, entonces creo mis casos bases, mis escenarios sobre los cuales yo voy a ejecutar las simulaciones. Hago simulaciones tanto eléctricas como energéticas para saber desde el punto de vista energético cómo sería el abastecimiento de la demanda, y eléctricas para saber ese impacto en la red, si puede causar algunos eventos en cascada o no. Y finalmente, pues una serie de recomendaciones, ¿cierto? La idea es que se estudian varios eventos de estos de alta probabilidad y bajo impacto. Entre todos se identifican cuáles son los puntos en común del sistema que estarían fallando o que se ven impactados por ejemplo, por estas cascadas, y ahí es donde se deben hacer las inversiones. Inversiones o mejoras, ¿cierto? Que finalmente lo que buscamos es un plan de acción integrado. Muchas veces será hacer refuerzos de red de transmisión, pero otras veces será reforzar los procesos de suministro de combustible, reforzar el parque de generación, las redes de distribución, y mirar cómo estos recursos energéticos distribuidos pueden aportar en el tema de resiliencia. Se pueden haber soluciones desde el punto de vista del almacenamiento, o incluso, ¿cierto?, desde mejorar los esquemas de comunicación pues, y de medición. Carlos, eso era como todo, ¿cierto? Bueno, Tratando de dejar un excelente, espacio excelente. cortico para preguntas, pero el mensaje principal de la invitación es que tenemos a disposición de todos una herramienta que nos pareció supremamente poderosa, esta del NATF, que nos permite mirarnos al espejo y empezar a construir, a generar esas bases, ¿no es cierto? Y no arrancar como unos loquitos a hacer estudios, sino a generar las bases que como compañía y como sector necesitamos para empezar a abordar. Así es, Carlos Mario. No, realmente este webinar fue muy corto, dado pues las limitaciones de tiempo que tenemos con Carlos Mario, que obviamente te agradezco bastante habernos brindado este espacio en este webinar de SIGRE, y como bien lo dices, es más bien una antesala como para entender y compartir esta experiencia sobre la operación, que no es solo la operación, sino que también la comercialización, la ciberseguridad, la conciencia situacional avanzada con el tema de las alarmas. Es un tema muy grande, pero es una antesala para que, como les dije al principio, tenemos SIGRE a su disposición, hay grupos de trabajo. Hay líderes, aquí tenemos a Eduardo Gómez, que también, pues, Eduardo, estamos aquí entonces también para servir de puente, para enriquecer esos grupos de trabajo que estás liderando con mucho éxito, y a los aquí presentes, pues, invitarlos a que toquen la puerta de SIGRE y empecemos a tener estos trabajos colaborativos. Veo por aquí simplemente, Carlos, no sé si tienes tiempo, hay una pregunta que nos hacen, por ahora veo solo una pregunta de Marco Delgado, que está muy interesado en ver cómo en Colombia, hoy en día, con el tema de estas suficientes, si tenemos suficiente resiliencia como para tener un evento de energía en las centrales de generación ante eventos climáticos. Pregunta, hace unos años en Colombia hubo un problema en Guatapé y una falla en una central de Barranquilla. ¿Estamos preparados para eso? Sí, yo creo que en la evaluación que hicimos nos dimos cuenta que muchas de las cosas en Colombia, nosotros como XM las hacemos ad hoc, ¿cierto? Por ejemplo, lo de Guatapé nos tocó enfrentarlo en su momento, digamos, en vivo y en directo, y salimos, digamos, airosos. O sea, era la peor sequía que había habido en los últimos años, un fenómeno del Niño seguramente prolongado, en el peor momento,
para dar un poquito de contexto, perdimos, digamos, la central hidroeléctrica que tiene asociado el embalse de mayor regulación en Colombia. Entonces, toda la agüita que habíamos guardado se nos quedó atrapada y eso afectó también una cadena, porque ese embalse es cabeza de una cadena hidráulica muy importante, entonces nos afectó todos los embalses de ahí hacia abajo. O sea, estuvimos ante un riesgo muy alto de tener problemas energéticos para abastecer la demanda. Sin embargo, se hicieron gestiones, se involucró a la demanda para hacer un uso consciente, ¿cierto?, y racional de la energía y finalmente logramos pues, pasar esos momentos críticos sin ningún racionamiento. Cuando hemos perdido otras centrales del país, digamos que afortunadamente tampoco hemos tenido problemas. Hemos hecho dentro de XM varios estudios simulando este tipo de eventos, pero como lo decía, de forma ad hoc, la idea con esto es que nos está ayudando como a abrir los ojos y a decir que tenemos que tener procedimientos ya estándares, bien establecidos, que nos permita hacer primero una evaluación de riesgos y identificación de estos eventos continua y constante, y segundo, pues tener las herramientas, ¿cierto?, adecuadas y el conocimiento en la gente que nos permita como ir estudiando estos temas. Ahorita, no nos olvidemos, en Colombia también estamos pasando por un evento que es el de Ituango. Ituango es la central más grande, ¿cierto?, que esperaba tener el país, ya debía haber entrado en operación hace 2 años y no ha entrado. O sea, estamos, si nos salimos un poquito de contexto, estamos ante un evento de resiliencia en este momento y el sistema sigue operando. Entonces, la idea es sí hemos hecho, digamos, los estudios, como se ve, pues hemos salido a flote, pero es tomar más conciencia y empezar a hacer todo este trabajo de forma más organizada. Así es, Carlos Mario. No, aquí hay estoy dejándoles en el chat el correo de información SIGRE. No sé si ahí lo van a ver, para que por favor, pues si tienen alguna otra pregunta, la podamos hacer. Hay aquí, también Eduardo está invitando entonces a participar en los grupos de trabajo. Una última pregunta, Carly, no sé si estás, para quien echa una pregunta, ¿la puedes atender o Sí, ya por...? no hay Sí, problema, no. la pregunta de Juan Manuel Caicedo dice, ¿la metodología también aplica para distribuidoras? Aplica para cualquier compañía, incluso si es del sector eléctrico o no, me atrevería a decir yo. Son preguntas generales, ¿cierto? Pero totalmente bien estructuradas que le permiten a uno como compañía saber cómo están sus capacidades de resiliencia en diferentes dominios. Claramente la recomendación es mirar de los 9 dominios cuáles serían los dominios que aplican a su compañía. Nosotros en XM hicimos el análisis y escogimos 3 dominios. Posiblemente a ustedes les aplicarían esos 3 u otros 3, pues otros 3 no, u otros dominios diferentes. Entonces el primer paso es mirar cuáles son los dominios que aplican y luego es totalmente aplicable, ¿cierto?, para poder hacer esa evaluación. Es gratis, o sea, está disponible ahí, la invitación es pues a que la usen porque nosotros hemos sacado pues mucho valor de esta herramienta. Así es, así es. Entonces también, ya como para cerrar, la presentación estará disponible en la página de SIGRE. Recuerden que finalmente las membresías de SIGRE para estudiantes es completamente gratis y existen unas membresías para universidades, para empresas, que cualquier duda que tengan en la misma página que estamos aquí incluyendo en el chat y en el correo que les incluí, pues también estamos atentos para atender cualquier inquietud. Recuerden que este viernes tenemos también un evento muy relevante, ya lo van en la página, es un evento sobre FACTS, que es el conjunto entre el C2, que es este de sistemas de potencia que hablábamos, y el B4. Cordialmente invitados también, están abiertas las inscripciones. Aprovechemos este año que todavía estamos con webinars que son gratis. A partir del año entrante va a cambiar un poquito la política. Listo. Entonces, feliz tarde a todos. Los esperamos entonces a los que estén interesados. Nos vemos el viernes en el webinar sobre FACTS en la mañana. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Carlos Mario, nuevamente. Excelente presentación. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.